Bueno, vamos a arrancar con este debate taller que se llama ¿Qué es editar en Wikipedia con perspectiva de género? La idea de este encuentro, a razón del 8M que fue hace un par de días, es traer un poco este debate y charlar un poquito sobre algunas herramientas de edición, sobre todo en Wikipedia, pero tal vez por ahí exploramos también Wikimedia Commons, teniendo en cuenta las cuestiones de género, los debates de género y también mostrarles algunos espacios que por ahí no conocen dentro de Wiki que pueden ser útiles para eso o que por ahí pueden interesarles si es que no lo conocían todavía. Primero que nada, por si algune no nos conocía, queríamos contarles un poquito quiénes somos del equipo de Wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata, contarles que somos un equipo que desde el 2020 dedicamos nuestro esfuerzo voluntario a mejorar y crear contenidos, sobre todo científico-académicos, en proyectos Wikimedia con perspectiva de género y desde el sur global. Somos un grupo conformado también por científicos, científicas, docentes, no docentes y estudiantes, dentro de la UNLP principalmente. Hoy más que nada vamos a charlar unas cositas sobre Wikipedia, que es donde también podemos encontrar artículos más largos, que podemos encontrar cositas y lugares donde editar con perspectiva de género. Y para empezar un poco este debate, la idea es preguntarnos, bueno, ¿quiénes editan en Wikipedia? Y esto se responde con cualquier persona que tenga acceso a Internet y un dispositivo desde donde editar. Esto quiere decir que acá no hay tanto, no hay como una importancia sobre quién está escribiendo eso. De hecho, muchos de los, bueno, seguramente si ya editan lo saben, pero muchos de los usuarios son anónimos, porque no importa tanto quién lo está diciendo, sino esa construcción colaborativa del conocimiento que plantea Wiki. Y como sabemos, eh, también para hacer esto necesitamos tiempo libre y quienes mayormente tienen estas características suelen ser hombres cisgénero, blancos y europeos. Y esto es lo que trae lo que llamamos sesgos de género. Es decir, que estas personas, digamos, Wikipedia al ser un espacio de Internet también es un reflejo de la realidad en la que vivimos y como tal se ven estos sesgos que son producidos por las personas que editan. Y nos preguntamos, bueno, ¿cómo influyen estos sesgos en la construcción de conocimiento? Bueno, afectan en qué temas se consideran relevantes para editar o escribir, cómo se cuentan esas historias y qué fuentes de información se priorizan al referenciar estos artículos. Esto lo que puede generar es una representación desigual de la información entre mujeres, disidencias y varones en los proyectos Wikimedia. Y algo que, ahí Julia alguien decía que no podía entrar, perdón, justo vi un mensaje. Eh, bueno, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género y por qué es importante? La perspectiva de género lo que busca es, lo que es principalmente, es una forma de mirar la realidad que nos ayuda a cuestionar estas desigualdades entre mujeres, varones y diversidades, y nos permite identificar ciertas injusticias o visibilizar voces que tal vez han sido ignoradas en nuestra historia, y también buscar justamente espacios más equitativos. Lo que nos permite pensar con perspectiva de género es justamente identificar estos factores para poder corregirlos y buscar justamente esta cuestión más equitativa en los contenidos que encontramos, por ejemplo, en este caso en Wikipedia, pero obviamente este concepto aplica a todos los espacios. De hecho, algo interesante de este concepto es que no, digamos, los temas donde se ve la perspectiva de género podrían ser cualquiera, digamos, porque es un concepto transversal que lo que busca es que tengamos esta mirada a la hora de pensar cualquier tema o cualquier, en este caso, artículo. No necesariamente tendríamos que editar sobre género para usar perspectiva de género, sino es con la mirada con la que vamos a identificar estas desigualdades, qué información está presente. Y ahí creo que a alguien se le prendió el micrófono. Ahí está. Bien. Bien.
Bueno, acá hay una definición general, más o menos lo que contaba. Es importante recordar que es un enfoque, bien, desde el cual nosotros nos plantamos a la hora de tratar cualquier temática. Y ahora como disparador un poco de este taller, la idea es pensar cómo podemos justamente poner esta mirada en Wikipedia y los demás proyectos Wikimedia, pero en particular hoy por ahí vamos a hablar más de Wikipedia. Para eso vino Chris a charlar un ratito con nosotros. No sé, Chris, si estás por ahí, querés contar un poquito, presentarte él participa en un Wikiproyecto, a ver un poquito de qué se trata para quienes no te conocen. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, se ve un poco oscuro. Mi nombre es Cristian, soy de Argentina y edito más o menos desde hace 15 años. Y bueno, a lo largo del tiempo fui enfocándome con intereses más específicos y en los últimos años me interioricé más en temas de psicología, filosofía, historia y cuestiones de género también y diversidades. Y bueno, hace un par de años encontré un espacio que se llama, que yo no conocía hasta ese momento en Wikipedia, que son los wikiproyectos, que son grupos, son páginas internas de Wikipedia donde varios editores se juntan y organizan tareas de trabajo, de edición y demás. Así que bueno, ahí me empecé a sumar, a participar y activamente y bueno, ahora puedo decir que formo parte del grupo de editores del Wiki Proyecto en español y de Wikimedia LGBT, en donde bueno, nuestras tareas principales son tratar de reducir también un poco la brecha que hay en cuestiones de diversidad sexual y de identidad sexual en español, ¿no? En español y poniendo un foco quizás más que nada en la parte del sur o de español o en Latinoamérica. Y bueno, nada, participamos en varias actividades en conjunto con otros grupos de editores o de Wikimedia de sus respectivos países, sobre la fundación, digamos, en donde se encuentran. Y, y bueno, tratamos de crear artículos, traducirlos, mejorarlos, eh, ampliar todo lo que tenga que ver con la temática LGBT. Y si quieren puedo mostrar, compartir pantalla, ¿te parece? Sí, sí, dale. Así les muestro un poquito cómo es. Cris, y mientras, si querés te pregunto, para formar Sí, parte de perdón. estos Wikiproyectos, eh, ¿hay que hacer algo simplemente como para contarnos un poquito? No, no es necesario cumplir ningún requisito más que ser editor, editora, tener algunos conocimientos básicos eh, de edición y bueno, tener muchas ganas de participar, de editar. Formo parte también en un grupo más cercano que tenemos con un grupo de Telegram, donde ahí charlamos cosas por ahí más inmediatas o más urgentes. Eh, bueno, tenemos propuestas de trabajo anuales, mensuales, tenemos eventos especiales donde participamos. Bueno, en fin. Esto más o menos es, no sé si se puede ver, sé que no se ve completo todo, Sí, yo pero lo veo bien. algo se ve. Eh, donde, bueno, nos organizamos y distribuimos todo lo que nos parece interesante o importante en esta especie de portal, digamos. Eh, y
Em, bueno, les muestro un poquito, ya de paso hago un poco el chivo. Esto, tenemos varias solapas acá arriba, como pueden ver, donde agrupamos diferentes temas o cuestiones que nos interesan como grupo. En esta parte pusimos, bueno, artículos solicitados, que fuimos dividiendo todos los artículos que consideramos que son necesarios, que tienen que estar. Muchos de ellos están en otro idioma, por ejemplo, matrimonio entre personas del mismo sexo en Polonia, está el artículo en inglés, y bueno, alguien lo encontró en inglés y hay una traducción buena, entonces lo puso acá para que alguien después, si tiene ganas, lo pueda traducir al español y ya tiene como referencia ese artículo. Bueno, entre muchas de las tareas que hacemos, hay una cuestión que es, bueno, la cuestión de la problemática de género, que obviamente no lo podemos desconocer, y que en cierta forma la lucha es una lucha hermanada también, me parece, con el movimiento LGBT, por cuestiones culturales y históricas que nos atraviesan. Entonces, hacemos tareas o trabajos con respecto a tratar de unir esas luchas o esa misma perspectiva. Lo que hacemos, por ejemplo, todos los meses, una actividad que es el desafío del mes o el país del mes. Elegimos un país generalmente de Sudamérica y creamos artículos de ese país que tienen que ver con las cuestiones LGBT, de personas, de historia, de literatura, artículos generales, en fin. Y esto fue, por ejemplo, lo que pueden ver, lo que fue un resumen del año pasado, ¿no? Lo fuimos poniendo por mes, eh, con los resultados de los trabajos, de los artículos trabajados al final. Algunos suelen ser más dificultosos porque las fuentes a veces son escasas. Y bueno, en marzo justamente lo que tenemos es el mes de la diversidad, eh, y nosotros lo linkeamos con las mujeres. Entonces, en marzo ya este es nuestro segundo año donde hacemos el evento de mujeres de la diversidad sexual. Les voy a mostrar un poquito para que vean. También están todos invitados a participar, si quieren, para que vean la página del evento de este mes. Bueno, una pequeña presentación, la mecánica de cómo funciona, algunos premios que son reconocimientos, digamos, más que nada simbólicos, eh, por la participación o por los artículos hechos, o incluso también tenemos como un pequeño premio para quienes hayan creado más biografías de lesbianas, también porque, eh, digamos, dentro es como una mamushka, yo lo veo como los sesgos como una mamushka, en donde vos podés ir abriendo uno y hay otro sesgo. Entonces, obviamente nosotros, la gran mayoría de quienes participamos en el Wikiproyecto LGBT somos varones, y varones que tendemos a hacer biografías de varones. Entonces, bueno, esa medida que tomamos fue como para incentivarnos también a nosotros mismos a hacer biografías de lesbianas, ¿no? Si bien hay participantes mujeres, pero necesitamos más. Bueno, estos son los que están inscritos hasta ahora, por ejemplo, ¿no? El Samsung Cat 18. Y estos son artículos que ya se fueron creando, ¿no? Algunos de lesbianas o mujeres trans, bisexuales, etcétera. Eh, bueno, esto es como una pequeña tarea que hacemos nosotros todos los meses, y apuntamos a que, bueno, este mes nos vaya bien. El año pasado hicimos lo mismo, eh, y no me acuerdo los resultados, pero fue bueno. Acá, en el 2024, se trabajaron 75 artículos sobre mujeres de la diversidad sexual. Bueno, eh, cualquiera puede participar igual.
del Wiki Proyecto. Pero bueno, esto lo quería mostrar porque me parece interesante los espacios, como vos decías, de trabajo o lugares o herramientas, en donde quizás a veces por ahí estamos un poco perdidos, no sabemos por dónde arrancar o por qué temática o qué cuestión se podría crear, ampliar sobre cuestiones de mujeres. Eh, y estos espacios como los wikiproyectos a veces están buenos porque hay personas, hay editores del otro lado activos que están en sintonía con lo que está pasando y comparten los mismos intereses y por ahí tienen herramientas o conocimientos que uno no tiene y de esa forma uno se puede enriquecer y conocer, digamos, sus capacidades como editor, ¿no? Entonces, acá les quería mostrar hay otro wikiproyecto que es el de mujeres. Eh, Acá está, no sé si lo pueden ver. Sí, se ve bien. Em, que también está organizado como pueden ver acá en solapas. Eh, bueno, tiene sus objetivos, sus normas, una cantidad impresionante de participantes. Y algo que también me parece interesante son estas cuestiones, plantillas y guías. Eh, Estas son como guías de uso o de normas para la reacción respetuosa de algunas personas o grupos de personas que a veces se toman de los mismos grupos de editores, editoras, que pueden llegar a crear esto, por ejemplo, en un wikiproyecto, crear una guía propia de uso o de consejo de uso. También estas guías están basadas en general en la experiencia de quienes pueden ser activistas o usados como insumo de libros o información académica, guías de uso oficiales de la ONU, por ejemplo, también. Bueno, guías en general donde el consenso más actual y más respetuoso se suele tomar en cuenta para la hora de redactar lo mejor posible y respetuosamente posible artículos que tienen que ver con el género. Eh, bueno, acá pueden ver eh, algunos consejos. Por ejemplo, dice evitar el lenguaje que supone que el varón, al ser humano neutro de la especie y de la mujer, el otro, el varón no es el ser humano por default y la mujer lo diferente. Bueno, cuestiones para pensar con respecto a cómo está redactado también el artículo de una mujer. Acá veo otro, por ejemplo, no usar el término mujer de, usar esposo y esposa, o esposos o pareja, etcétera, ¿no? No usar palabras que ponen énfasis en el sexo o el género, tales como dama, femenino, mujer, no sé, musa, cuestiones, cuestiones como esas que no hacen a la biografía de la mujer, sino a otros aspectos que la verdad que no vienen al tema o no son relevantes, pero que dan, digamos, una información que muchas veces es de un interés que tiene que ver con caracterizaciones que vienen de la cultura machista, entonces valorar o poner por encima esas características en los artículos de mujeres puede ser de tono machista, ¿no? Así que se trata de evitar ese tipo de apreciaciones. Bueno, en fin, acá pueden ver
también artículos solicitados. Eh, yo no conozco mucho este wiki proyecto, no conozco, no tengo contacto con editoras de acá, pero a veces podemos llegar a hacer alguna que otra actividad en conjunto o consultas. Sí, o Eh, perdón, Cris, que te sí. interrumpa, pero también está bueno como recursero de artículos que están queriendo editar sobre este tema. Es un buen espacio para ir a buscar artículos que requieren edición, ¿no? Creo que está bueno. Sí, acá abrí el otro que puede llegar a interesarles, que es el wiki proyecto Feminismo. Eh, Como pueden ver es muy cortito, no es por ahí tan, quizás tan activo. Tengo entendido que hace un tiempo atrás, hubo una especie de producción masiva de wikiproyectos que alguien se dedicó a hacer eh, con un formato básico. Creo que este fue uno de ellos. Así que bueno, como para incentivar también a quienes quieran participar. A veces estos wikiproyectos están ahí, pero falta la mano, falta el corazón, falta el músculo que vaya y ponga y se ponga a escribir, a editar, a mejorar, a traducir. Este me parece lindo porque siento que si bien inició el 1 de noviembre del 2009, no sé, lo veo un poco vacío, lo veo un poco sin movimiento. Eh, Habría que ver acá en la discusión, a ver si hay gente participando. Como vos decías, también puede ser como un recursero también. eh, y, y bueno, o buscar dónde empezar a trabajar. Acá están estos solicitados porque, bueno, seguramente alguien de conocimiento en el tema dijo, che, falta eh, la biografía de Annie Leclerc, que está en francés, nada más, como dice ahí. Entonces lo voy a poner ahí. Bueno, también hay cuestiones que tienen que ver con los conceptos que son importantes en la construcción del conocimiento de género, no solamente las personas, las biografías, sino este tipo de artículos que pueden ser conceptos generales o pueden ser listas, estos anexos también. Habíamos hablado el otro día, Mary, de un anexo que no me acuerdo cuál. eh, Creo que era historia LGBT, no sé si en Argentina, algo así era así. sí, Pensaba también que está bueno conocer esto porque por ahí si hay alguien que no tiene tanto tiempo libre para editar, que sabemos que a veces por ahí es una limitante para quienes recién empiezan, también por ahí si hay alguien que tiene conocimiento de esto, se puede sumar en esta lista de artículos, bueno, alguno que hayan visto que se puede mejorar, también sumar, como decir, bueno, sé que estos, ponerlos ahí, creo que también son formas de aportar por ahí no tan demandantes que igual aportan a estos wikiproyectos que está bueno empezar a ocupar también. sí, acá acabo de abrir Wikicommons, que es un proyecto hermana de Wiki, que es de imágenes y de material audiovisual, en donde está una breve guía para editar Wikipedia con perspectiva de género. No sé si alguien lo vio alguna vez. Esto fue hecho por esta agrupación Cuarto Propio en Wikipedia. Entiendo que es una agrupación española. eh, en donde pueden ir viendo eh, una guía también de diferentes cuestiones a tener en cuenta para, para editar un artículo respetuoso eh, y prácticas a evitar o prácticas aconsejables. Si quieren les dejo el link, los puedo pasar acá, a ver, eh, por el chat. Sí, claro. Si no, yo lo mando. Bueno, por favor, Dale, así así vos no me pierdo así con esto. O si no, también que acabo de ver hace un ratito, vi el video que lo pueden encontrar en YouTube para quienes prefieran verlo o escucharlo, que está acá también, acá lo acabo de poner. Eh,
y que es una versión revisada del año pasado. A ver si carga. Bueno, ahí. Solamente para que vean el nombre, así no ponemos el video. Eh, Tarda un poquito en cargar. No sé si se ve el nombre en algún lado. Ahora sí. Sí, ahí cargó, Acá. sí. Breve guía para editar en Wikipedia desde perspectiva feminista. Versión revisada y comentada. Bueno, dura 20 minutos, 21 minutos. También para quien quiera verlo, está bueno. Y bueno, después, hablando de otras plataformas, les puedo mostrar en Wikidata. No sé si mucha gente en general, yo mismo no estoy muy familiarizado en Wikidata, pero eh, es una plataforma muy importante porque ordena y clasifica todos los datos y objetos, creo, existentes o conceptos de Wikipedia. Tienen que estar como rotulados, por así decirlo, con estos datos duros. eh, Donde pueden buscar, por ejemplo, no sé, una biografía de un un personaje. Bueno, esta misma persona que habíamos hablado en su momento, la otra vuelta, ¿no? Cecilia Grierson. Bueno, ahora vamos a entrar acá. Cecilia Grierson, para quienes no conocen o no saben bien, fue o es considerada una de las pioneras en la medicina en Argentina, una de las, creo que no sé si fue la primera médica recibida. Eh, y bueno, acá como pueden ver, no es el artículo normal, como uno ve de esta persona biografía, sino que empieza a ver como un montón de cuadros con categorías y números, eh, que son los datos que estructuran, por así decirlo, a esta persona, y es lo que muchos de estos datos se van a ver reflejados en el artículo de Wiki. Esto igual, de todas formas, esta plataforma, Wikidata, no es necesario que para hacer un artículo en Wikipedia tener conocimiento de esto o un paso previo a hacer el artículo, pero sí es interesante tenerlo en cuenta, perdón, porque como decía muchas veces, cuando se edita desde acá, se ve reflejado automáticamente en el artículo de la persona, porque estos datos están como relacionados, enlazados, no sé bien cómo explicarlo. Eh, y bueno, acá pueden encontrar cuestiones de interés para quienes quieran completar también algo de esta biografía de esta persona. Por ejemplo, viendo un vistazo rápido, bueno, es un ser humano, acá hay una imagen que la representa, género, sexo femenino, nombre de nacimiento, etcétera, ¿no? Eh, Fecha de nacimiento, bueno, datos básicos que tendría que tener una mujer fallecida y de la importancia que fue Cecilia Grierson. Ocupación: médico, profesional universitario, sufragista, empleado de la Universidad de Buenos Aires, educado en tal. Bueno, y así, ¿no? Después hay otras categorías. Lo que sería interesante acá, hay otras categorías más estructuradas, más duras. Lo que es interesante acá es que vamos más abajo y podemos ver enlazado todos los artículos de Cecilia Grierson acá abajo en todos los idiomas que hay disponibles,
y en otros wikiproyectos. Veo que hay uno en Wikisource, creo que es de frases o libros también. Wikicommons también tiene su propia página de imágenes con Cecilia Grierson, que deben ser muy pocas. Y podemos ir a su artículo en español. Ahora estamos haciendo una entrada rara al artículo de Cecilia Grierson, porque generalmente siempre entramos por Wikipedia. Y bueno, podemos ver acá que está en 19 idiomas, o sea que es una persona bastante destacable en la historia argentina. Y lo que le comentaba a Mary el otro día es una cuestión con respecto que yo noto en los artículos de biografías de mujeres, en donde, más que nada, desde un par de siglos atrás, muchas de las mujeres o de los movimientos de mujeres de un par de siglos atrás fueron impulsados por personas en algunos países, por personas, mujeres que tenían ciertos privilegios o que podían llegar a estar en una situación eh, de mayor escucha o de influencia con respecto a otras mujeres y que llevaron adelante luchas por los derechos de las mujeres, el feminismo, la igualdad, derechos civiles, derechos humanos en general. Este es el caso, por ejemplo, de Cecilia Grierson, que es generalmente más recordada por su actividad destacada a nivel médico, en la salud y en la educación también. Pero también hay otra faceta muy importante, que fue la de su participación en los derechos de las mujeres en Argentina, en la historia de los derechos de las mujeres en Argentina. Y, y fue muy destacada. Si ustedes van a un buscador, a Google, por ejemplo, y ponen Cecilia Grierson derechos de las mujeres o Cecilia Grierson feminismo, Cecilia Grierson, bueno, la combinación que quieran, van a ver que les van a aparecer muchos artículos, notas, historias y demás sobre Cecilia y su participación en la lucha de las mujeres, de los derechos de las mujeres, por el voto, por diferentes derechos asociados al matrimonio, etcétera. Pero en su artículo no tenemos nada de eso, no hay absolutamente nada de su vida. Ella no solamente participó como quien participa en alguna marcha o algo así, no, ella era una partícipe activa, digamos, de esa cuestión, y de hecho fundó y formó parte de fundaciones de mujeres en Argentina que llevaron adelante proyectos muy importantes. Y ese aspecto su biografía no está. ¿Por qué no está ese aspecto? O sea, uno lo lee acá esto y es como si fuera una especie de currículum ampliado, ¿no? Ella nació en tal, estudió en tal, se recibió acá, trabajó de tal año acá, en otro año trabajó allá, y así. Pero sus obras, homenajes, pero no hay nada que dé cuenta de ese aspecto, de esa beta que fue fundamental, no solamente en su propia vida, sino en la historia de los derechos de las mujeres en Argentina. Cuando yo me di cuenta de esto hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, me puse a ver todo el historial y vi que se fue borrando, se fue erosionando de a poco esta cuestión. Sí estuvo en algún momento, sí había información sobre ella, pero diferentes editores fueron recortando, resumiendo, eh, eliminando, haciendo vandalismo y se fue perdiendo con el tiempo. Y no hubo otros editores, editoras que quizás lo reviertan o no se dieron cuenta, etcétera. Si ahí querías decir algo, perdón, Juli. Ah, Perdón. había una manito levantada ahí. Perdón, por ahí No yo me sé. estoy yendo, Mary, por ahí me estoy yendo mucho de las ramas, no sé, vos decime. No, no, me parece genial también para mostrar que, bueno, no es solo sumar los contenidos, porque, bueno, también, perdón, también está esta realidad en la que, bueno, muchas veces
tal vez habría que hacer un seguimiento de esos artículos que uno suma contenido bueno, estar atentos, atentas y poder dejar esa información que, bueno, como bien decías, es muy relevante en la historia de Cecilia en este caso. Eh, sí, así que bueno, pienso eso, esa cuestión que, nada, a ver, prestar atención también al contenido que no está, no solamente el que está, sino que si no está, es como arrancar una parte de su vida, es como borrar eh, su participación en los movimientos de la lucha de las mujeres, es desconocer, es invisibilizar. Entonces, también hay que ver lo que no está en donde ya está escrito algo. Eh, bueno, después había visto este artículo que leí hace un tiempito, que es Historia de las Mujeres. Eh, Como pueden ver, hay una pequeña introducción de 3 párrafos, después un subtexto que dice Historia de las mujeres en España, algunas imágenes, la bibliografía y ya termina. Y 10 referencias. Bueno, y algunos enlaces de interés. Eh, bueno, uno pensaría eh, que sería un poco más largo este artículo. Eh, Esto es lo que pasa también a veces en la lengua española, que tenemos menos participaciones, menos editores, y en la lengua inglesa a veces que hay más. Entonces, si vos entrás acá arriba, donde es el lenguajes, vamos a la parte en inglés y vemos que es un artículo muy, pero muy desarrollado. Pero, perdón, no quiero que se traduzca. Ahí está, en inglés. Y está dividido por regiones, por ejemplo, por continente, por país. Digamos, hay cosas para decir realmente sobre el estudio de la mujer en la historia, dividido por diferentes temáticas. Bueno, es bastante extenso, así que también hay artículos que merecen, desde mi punto de vista, mucho trabajo, que son estos artículos que son troncales a la historia de la mujer, al arte, a la ciencia, no solamente a veces detenerse en las biografías, ¿no? Que son, no digo que no sean importantes, pero también son, este tipo de artículos a veces son necesarios para conocer la historia, digamos, de la mujer en las diferentes facetas o expresiones humanas. Sí, o Eh, también algo que creo que habíamos charlado una vez, como por ahí revisar si en las biografías por ahí está la información, pero en los artículos sobre la temática de la que trata su biografía, esas personas, esas mujeres no existen, entonces también se pueden llevar a, eh, a esos, a esos otros artículos más generales, no solo a las biografías. claro, por ejemplo, se me ocurre con Cecilia Grierson, podríamos ir a ver si hay algo, ya que fue tan importante, eh, a ver, historia del feminismo en Argentina, o feminismo en Argentina, mejor dicho. A ver, vamos a ver, feminismo en Argentina. Acá, en teoría, tendría que haber algo mínimo, un parrafito que hable sobre Cecilia. Vamos a ver si hay algo. Sí, lo nombra una sola vez. Con el repliegue del anarquismo frente al auge del socialismo y la creación del Partido Socialista, este intentará dar respuestas a las reivindicaciones y demandas de las mujeres encabezadas por Alicia Moro, Cecilia Grierson. Bueno, acá lo nombra muy, muy por arriba, pero Muy al está. pasar.
Voy a pasar, pero está bueno. Este Pero tipo de bueno, cosas, claramente ahí podría ampliarse la información para que se entienda por qué y claro, darle como identidad a estas mujeres. por ejemplo, se podría decir que fueron encabezadas por Alicia Moreau, Cecilia Grierson, y ahí entre paréntesis, o ampliar, porque participó en las campañas sufragistas, porque estuvo encabezando las marchas del tal y cual, porque estuvo en la dirección de la Asociación de Mujeres, etcétera. Eh, ahí querían hablar, perdón. Sí, tengo una pregunta, Cristian, porque con respecto, por ejemplo, a este artículo que hay evidentemente cosas que estaban editadas y se borraron, pero no hay un sistema dentro de Wikipedia como para que cuando alguien quita información, alguien revisa que eso esté bien o esté mal. Digo, porque yo pensaba que eso funcionaba, pero me llama mucho la atención este caso en particular. Sí, eh, los que revisan esos cambios son los mismos editores. Entonces, a veces uno por tiempo o por no conocer esos artículos, es como que vos ponés para seguir, ¿viste? Vos tenés acá arriba una estrellita que le pones añadir a tu lista de seguimiento. Y vos a se activa esta campanita, esta estrellita, se pone en azul, y, y después vos vas acá a tu lista de seguimientos. Y ahí ves si se hicieron cambios en ese artículo. Pero todo esto depende de la buena voluntad, del interés del editor o editora que siga ese artículo y lo pueda ver en su lista de seguimiento. eh, Porque, digamos, no hay algo que... Sí hay pequeñas herramientas que se llaman bots, que son como robots, digamos, que son pequeñas maquinitas que ayudan a veces a detectar cuando hay un borrado muy grosero, cuando hay un borrado sospechoso. O sea, es como un pequeño robotito que está entrenado para saber cuando hay algo sospechoso, algo que no cuadra con una edición normal, como que alguien viene y borró todo de repente. Bueno, ahí ese bot a veces lo revierte automáticamente. Pero ¿qué pasa? A veces hay borrados que son más sutiles. Se empiezan a borrar un párrafo, se borra un nombre, se borra una fecha, se borra una fuente, y así sucesivamente hasta que ya no queda ningún párrafo que hable sobre eso. Eso fue lo que pasó, lo que yo puedo dar fe con la biografía de Cecilia Grierson en su aspecto del feminismo. Te tenés que ir a muchos años atrás en el historial para verlo, para notarlo. Y además, Natalia, te sigo respondiendo, que a veces em, pasa que hay editores que sí lo ven a eso, sí ven esa información que está siendo borrada, pero prefieren dedicarse a otras cosas o prefieren reponer otra información. Esto es así porque, bueno, cada quien es libre de editar sobre el tema que quiera y no está obligado a mejorar, por ejemplo, el artículo de Cecilia Grierson. Eh, pero bueno, nada, depende de la buena voluntad y el interés y el tiempo de cada uno, ¿no? Eh, bueno, no sé por qué estábamos acá, feminismo en Argentina. Ah, bueno, por esta cuestión de llevar información a estos artículos, o incluso, soy más atrevido, a artículos más generales, ¿no? Si pensemos en el artículo de historia de Argentina, historia en Argentina, seguramente se van a nombrar batallas, presidentes, ministros, políticos, que seguramente va a haber un sesgo donde va a haber muchos más varones. Entonces, podríamos pensar en mujeres que participaron activamente en la historia, que tengamos algunos artículos y ver si es posible agregar algo a los artículos más troncales, a los artículos más generales. Suelen dar miedo esos artículos, suelen ser medios
eh, eh, grandes, son extensos y a veces tienen mucha participación, pero bueno, también creo que hay que un poco animarse a, a trabajar en esos artículos grandes para poder darle voz, poder contribuir a la narrativa de las mujeres que está muy invisibilizada en los artículos generales, de por sí, ya de Wikipedia. Em, Chris pregunta ahí, Juli, por el chat si existe algún consenso en la comunidad de Wikipedia en español respecto a dead naming o necronomia. bueno, 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 algo de lo que hablábamos hoy al principio es este tema de las guías que tenemos como guías de, de uso adecuado, respetuoso, de identidades y de género. Nosotros tenemos el nuestro propio por acá, ¿dónde está? Que siempre está igual en desarrollo y posibilitado a revisión, porque no hay políticas, hay políticas generales en Wikipedia por ejemplo, no sé si conocen ¿cómo se llama este? Nunca me sale el nombre, el Cook, hay una guía de comportamiento eh, de editores respetuosas que todos deberíamos Código, seguir, en donde código de conducta, código Código, universal de Código Universal de Conducta, gracias, en donde se ponen en relieve ciertas cuestiones que tienen que ver con el buen trato, el respeto, la tolerancia entre editores y lo que se escribe, pero eh, bueno, a mi criterio faltan políticas más específicas, que vayan más al hueso, que vayan, por ejemplo, se me ocurre que tendría que haber una campaña para llamar a editoras, una campaña permanente tendría que haber, una campaña permanente para que se sumen editoras a Wikipedia en general, no solamente aprovechar por ahí, difundir en estos meses, este mes que no está mal, o sea, hay que aprovecharlo, pero bueno, no sé, se me ocurre eso, como hacer cosas más determinantes. Y bueno, al no poder quizás llegar a un consenso normativo, tenemos estas guías que son de estilo, que son propias, son internas. Bueno, algunas podrían desconocerlas, podrían decir, no, esto no es oficial, etcétera, pero nos respalda el hecho de que somos en este Wikiproyecto un grupo de editores, editoras muy activo, reconocido por la comunidad, reconocido incluso por fuera, y somos personas que ya tenemos varios años de edición y muchos reconocimientos también, entonces, eh, nada, no estamos diciéndolo porque sí, esto, porque se nos ocurrió, o porque, qué sé yo. Entonces, está fundamentado todas estas cosas que estamos planteando. Muchos de nosotros también somos personas LGBT, entonces sabemos en carne propia lo que sentimos, lo que nos molesta, lo que no nos gusta, etcétera. Entonces, bueno, acá nosotros tenemos esta guía de estilo, donde tenemos algunos principios y donde tocamos las cuestiones de las personas trans y el dead name, el necrónimo, como decías. Uno de los problemas comunes que tenemos con artículos de mujeres diversas es estos tipos de ediciones violentas en donde se les cambia eh, la biografía a una persona trans para desconocer su identidad actual y poner su nombre anterior, lo que sea. Esto es algo bastante común, a veces en forma de troleo, a veces no tanto. Entonces, es un tema que vos vas a artículos de estas personas
y en el área de discusión vas a ver muchas discusiones largas, larguísimas, donde hay gente, hay editores que se dedican mucho tiempo a defender esto, ¿no? Porque no solamente hay que editarlo, sino que también tenemos como que defenderlo, digamos. Hay que, hay que fundamentarlo. Y es un desgaste también, la verdad que, Julián, tengo que decirte que esto es un desgaste también a veces. No es por desalentar acá a los que estén viendo esto después, pero sí pensar en que a veces hay que dar un poquito de batalla también en las discusiones, que a veces no es solamente editar, escribir, redactar y traducir, sino que a veces también están estos espacios de discusión o foros donde podemos intercambiar ideas y se pueden generar consensos, votaciones, etcétera. Pero bueno, sí es verdad que hay un sesgo también en eso, y es que gran parte de los artículos que se ponen para borrar, creo que alrededor del 40% son de biografías de mujeres, o sea, ¿no? En general. Lo cual es es muy alto, teniendo en cuenta que las biografías de mujeres son muy bajas con respecto a lo de los hombres, ¿no? Son 3 o 4 veces más menores. Entonces, bueno, no me queda otra que pensar en que hay editores, varones, que tienen sus sesgos propios y bueno, hay que reconocerlo y creo que generar más campañas de concientización para propios editores también. Eh, bueno, eso es algo que pasa también con esto, con el necrónimo. Eh, Un y- poco, perdón, Cris, un poco cuando hablabas pensaba en que, bueno, también es para quien le gusta editar en Wiki, es como una forma de militancia, eh, poder sostener la información en estos espacios y bueno, tiene sus desafíos, obviamente, pero me parece que está bueno encontrar opciones donde por ahí nos sintamos cómodos y cómodas para sumar esta información. sí, sin dudas, esto para mí yo siento que es como una militancia, porque, viste, tenés que, por un lado, disputar el saber también, tenés que discutir la relevancia de tal o cual persona, eh, y al mismo tiempo adecuarte a las normas de la comunidad, llegar a consensos. Bueno, en definitiva, bueno, todas estas actividades que a nosotros nos llaman y que nos convocan, como reducir la brecha de género, proporcionar herramientas para que sean mucho más inclusivas, etcétera, ¿no? Eh, Acá Chris preguntan por el chat, Paula nos dice buenas. Un desafío que presenta la edición de Pioneras es que hay poca información, está fragmentada, es difícil de citar y el artículo queda con pocas fuentes y huecos. Eso los hace más vulnerables a ser cuestionados o borrados. ¿Hay alguna medida de protección o de tolerancia en estos casos? sí, eso pasa hay un sesgo también, ahora que lo mencionás, con el tema de los artículos, o sea, qué tan pareciera ser que los artículos de mujeres o que tengan que ver con cuestiones de mujeres son más revisados y más criticados que los artículos de hombres. Eh, es como que son más minuciosamente revisados y más plantillados, ¿no? Entonces te ponen esas plantillas de que no tiene referencias, que no cumple formato, relevancia discutible, etcétera. Con respecto a los de los varones, quizás no los tenés. Hoy como leía una nota que hablaba sobre Wikipedia, una nota periodística, hay más artículos de futbolistas de divisiones inferiores que no son cuestionados para nada, que de mujeres destacadas en la ciencia o en el arte. Y vos vas a algunos de esos artículos
de mujeres, y posiblemente haya alguna plantilla que diga artículo no relevante o relevancia discutida o necesita ser wikificado, etcétera. Tiene razón ahí con lo que lo que preguntaron recién. Lo que se puede hacer es trabajar en grupo, se me ocurre a mí, trabajar en equipo, como yo participo en este otro equipo, y bueno, juntarte con alguien y poder planificar algo, poder decir, che, mira, tengo esta duda, me pasa esto, ¿cómo podemos mejorarlo? Entiendo que hay grupos de editoras de mujeres también, eh, que te puedan dar una mano, te puedan orientar. Eh, quería mostrarles este último artículo que se llama Brecha de Género en Wikipedia, no sé si lo leyeron, si lo vieron. Este artículo se encuentra desactualizado, eh, pero tiene cosas interesantes, cuestiones estadísticas, eh, causas posibles, más que nada para quienes estamos pensando entre nosotros. Pero bueno, en la página de inglés está más desarrollada, es más larga. eh, Donde, bueno, si quieren después pueden entrar a verlo, donde un poco da un poco cuenta de la historia del sesgo de género en Wikipedia. Eh, en una vista rápida, creo que, en mi opinión, la participación de mujeres aumentó en los últimos años, pero no de una forma significativa. O sea, es demasiado todavía la distancia que hay entre usuarios varones y mujeres que participan, entre biografías y contenidos de mujeres también. Es como ese triple sesgo también que tiene el género. Eh, por eso es lo que decía, lo que comentaba más temprano, esto de una campaña, estaría bueno que se lance una campaña masiva, permanente de editoras mujeres. Wikipedia necesita mujeres. Bien. Bueno, mucho por hacer. Ah, ¿ibas a mostrar alguna cosita más, Cris? Yo no sé si No, 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 está bien, ya está. como quieras. Ah, igual eso del anexo está bueno para mostrarlo. En los casos que por ahí no se tiene tanta información, pero sí se quiere mencionar algún hecho importante relacionado, eh, está bueno. Ahí cuando lo veamos van a entender. Sí, hay alguno de no me acuerdo. Estoy en la Wikipedia en Ah, inglés. sí. Ah, mm, Son listas. eh, Feminismo, a ver si hay algo. Historia. A ver algo. Eso feminismo. Tiene que haber algo. Ideologías políticas, premios de mujeres. Bueno, a ver este. Acá hay un anexo que se llama Encuentros Feministas de Latinoamérica y el Caribe. Es un poquito corto, llega hasta el 2022, quizás sean los únicos del EFLAC, pero estaría bueno ampliarlo si es que hubo más, o dar algún detalle.
tiene solamente 3 referencias. En general, los artículos eh, buenos o recomendables es que tengan un poquito más de 3. Pero bueno, la idea es, como te decía, a ver, vamos a buscar algo más, algo mejor, porque Sí, creo eso, que habíamos visto el de cronología LGBT que tenía mira, varias cositas. por ejemplo, Uruguay. Calculo que debe haber en Uruguay. Acá está. Bueno, estos tipos de artículos están buenos para las personas que quizás no les gusta redactar demasiado, eh, o que no les interesa y que sí aportar datos concretos y puntuales. Este se llama Anexo Cronología de la Historia LGBT de Uruguay. Con este tipo de artículos, lo que uno puede hacer es, eh, por año o por siglo, si hay una fecha más puntual, por ejemplo acá el 6 de septiembre del 2004, colocar algún evento que haya sido históricamente relevante de este tema, de la historia LGBT de Uruguay. Por ejemplo, en 1934, el 29 de junio, se promulga la ley 9414 que establece un nuevo código penal en el cual se despenaliza la homosexualidad en Uruguay. Bien, así sucesivamente, ¿no? Acá, en 1994, el escritor Roberto Echavarren publica la novela Ave Rock, considerada la primera obra narrativa uruguaya en incluir de manera explícita la diversidad sexual como una de sus temáticas centrales. Bueno, y así. Falta seguir, ¿no? Estamos en actualizar. Estos artículos están buenos para actualizarlos, profundizarlos, ir al pasado, agregar datos. eh, y además, estos artículos pues sirven de insumo para hacer otros artículos como este, que es Historia LGBT en Uruguay. Entonces acá se desarrolla un poco más en profundidad todo lo que estaba en el anexo. Todo lo que decía el anexo, en teoría, tendría que estar acá mucho más desarrollado. Eh, no sé si, a ver si hay algo sobre mujeres, espero que sí, historia. Es loco cómo vamos profundizando por ahí en algunos artículos y se van viendo las vacancias de información de distintos tipos. Ahí. Sí, también es bueno proporcionar imágenes. A veces lo dejamos pasar por alto y escribimos, y las imágenes son importantes y son interesantes para ilustrar a esa persona, cómo era. También hay un estudio que leí hace poco que decía que los lectores suelen engancharse más con los artículos que están ilustrados o que tienen fotos que los que solamente están escritos o que tienen palabras. Entonces está bueno eso también para incentivar la lectura. Por ejemplo, acá en este artículo que se llama Historia del Feminismo en México, vemos cómo está separado por siglos. Vemos que en el siglo XIX solamente hay 3 párrafos, lo cual es muy llamativo para la historia del feminismo en México, o por ahí quizás no, quizás tenga sentido, se fue consolidando, mejor dicho, está bien, no, retiro lo dicho. Pero podrían tomarse antecedentes, digamos, acá faltaría qué pasó antes del siglo XIX, ¿no? Cómo era la situación eh, de la mujer o de las luchas de las mujeres antes en estos territorios, ¿no? En lo que hoy es México. Bueno, acá sigue con el siglo XX. Bueno, este tipo de artículos también están buenos para, no solamente para editar, sino también para conocer también la propia historia de las mujeres, sobre violencia, sobre leyes, que te pueden llevar a otros artículos de interés. Sexualidad. eh, bueno, vemos acá un par de imágenes.
estos artículos también, quienes vayan a hacer artículos, esta parte es interesante para poder eh, sugerir una lectura complementaria o similar. En Véase también, yo suelo usarlo mucho. A veces la historia del feminismo en México está muy marcada por los femicidios y quizás es algo nombrado en la estructura de- del artículo, pero no de una forma específica, sino como algo disperso. Entonces, alguien ya hizo el artículo femicidios en el Estado de México, entonces está bueno ponerlo acá para que quien quiera ver el artículo principal vaya acá. Bien, buenísimo. No sé si quedó algo por mostrar, pero si no pensaba que podemos hacer como un mini resumen de algunas cosas a tener en cuenta a la hora de editar eh, con perspectiva de género. Si te parece, Cris, lo hago. Sí, sí. Bueno, por ahí si pensamos en revisar o mejorar el contenido que ya existe, podemos ver estos sesgos en el lenguaje, digamos, detectar tal vez eh, con qué palabras se está refiriendo a las mujeres o a las diversidades, si hay algún énfasis en roles de género o no, que tal vez puedan cambiarse, digamos, se le llama mucho también como ponerse los anteojos violetas a la hora de leer para poder identificar estas distintas cuestiones y cambiarlas, revertirlas o incluso ampliar la información. Si hay biografías de mujeres o diversidades, tratar de sumar referencias que estén buenas, que tal vez resalten más los logros que sus relaciones personales. Eh, También se pueden revertir ediciones digamos, que eliminen información que no sea relevante sobre esas mujeres, si se habla, por ejemplo, de más de sus cuerpos o ese tipo de cosas, también revertirlos puede ser una buena forma. También, obviamente, si no existe ese contenido, crearlo, crear más biografías, más contenido sobre mujeres. Son bueno, algunos ejemplos que vimos hoy de en qué otros artículos se puede sumar información. Eh, ¿Qué más? Cuidar, y sobre todo creo que cuidar la redacción, ¿no? Creo que eso puede ser eh, algo interesante, tratar de usar el lenguaje neutral, porque por ahí muchas veces tratar de llevarlo al lenguaje más eh, inclusivo, que por ahí está demasiado en debate y no siempre funciona, bueno, tal vez ir más hacia lo neutral. eh, bueno, esto que también mencionaba Cris antes, de no relacionarlo como mujer de o esposa de, ese tipo de cosas también está bueno evitarlas. Eh, Bien, y bueno, en cada artículo habrá diferentes cosas, pero me parece que fuimos viendo bastantes puntas por donde encarar este tema que tal vez no solo sea sumando biografías, sino bueno, ir mirando un poquito más fino al leer o sumar imágenes para que tengan más perspectiva de género estos artículos. Y no sé si alguien quiere comentar algo, si no, ya podemos ir cerrando. Yo No, quería decir simplemente una pequeña... agradecerle, perdón, perdón, No, no, yo agradecerle quería por hacer haber. una pequeña cosita también con respecto a los artículos de mujeres, por ejemplo, es que Cris, creo que te muteaste. ahí está, perdón. Uno ve a veces el artículo y ve la imagen de esa mujer, su biografía, sus aspectos profesionales, más abajo los premios, los libros. Y lo que estaría bueno, me parece muy importante, es poder de alguna forma representar la voz de esa persona. ¿Qué pensaba esa persona de tal cosa? ¿Qué dijo sobre el feminismo? ¿Qué dijo sobre los derechos de las mujeres? ¿Qué dijo sobre eh, el voto femenino? ¿Cuál era su opinión sobre tal cosa? ¿Entendés? O sea, buscar también no está prohibido. O sea, nosotros podemos citar frases
de personas para poder ilustrar el artículo. En el de Cecilia Grierson creo que había una pequeña frase solamente, muy cortita, que era de su infancia, donde decía que ella ya había pensado en ser docente o algo así cuando sea grande. Pero Cecilia Grierson tuvo muchos discursos, entrevistas, fue citada en libros, en artículos académicos. Entonces estaría bueno también en los artículos de mujeres colocar las citas de esas personas. Si bien existe ya hay una plataforma hermana que es el eh, Wiki, Wikisource, creo que es, o no me acuerdo, Wikiquote, creo, Wikiquote. que Wikiquotes que recopila las frases, ¿no? Frases de personas, de personalidades, pero también nos podemos poner en la biografía, y eso está buenísimo para enriquecerlo, como no solamente para una descripción de quién era o la imagen de cómo era, sino también en primera persona decir, ah, bueno, esta mujer opinaba tal cosa o decía tal cosa, usaba tal palabra, se expresaba de tal manera. Eso está buenísimo cuando uno no lo puede ver, no puedes ver un video de cómo era esa mujer. Bueno, al menos te das una idea un poco más armada de cómo se expresaba, de la forma en la que usaba el lenguaje, etcétera. Eso también quería comentarlo. Genial. Creo que Natalia quería decir algo antes que Juli. No, perdón, era que ya pensé que estaban cerrando y les agradecía el espacio y el tiempo para compartirlo. Gracias. Pero la reunión seguía, perdón. No, perdón, en relación con lo que estaba diciendo Chris, me parece que está bueno también. En muchos casos podemos conseguir audios, podemos conseguir videos respecto a las personas que estamos biografiando. eh, a veces a partir de algún archivo, a veces de algún archivo histórico, etcétera. A veces a partir de otras fuentes, pero lo que está bueno es que si cumple con las normas, esos documentos eh, pueden subirse a Wikimedia Commons y enlazarse con Wikipedia. Entonces, tengo, por ejemplo, no sé, eh, el artículo de una escritora, y existe un documento donde está leyendo algún texto, y bueno, se puede hacer ese link, digamos, para que eh, se pueda escuchar. De hecho, hay algunas Wikipedias que dentro de la ficha permiten incorporar audios también. Entonces, tengo, no sé, la ficha de Natalia, supongamos, eh, y supongamos que Natalia dio algún discurso, o está en el repositorio de la UNLP, acá dice Natalia. Que es cierto que hay muchísimo material, de hecho el archivo de Radio Universidad tiene muchísimo material subido también allí. Eh, y bueno, puedo incorporar eso o bien a la ficha o bien a algún lugar del artículo. Me parece que está buenísimo ese, ese recurso, ¿no? Para hacer mejores artículos y poder escuchar la voz de las personas, ¿no? Sí, está re bueno eso. Y no lo he visto mucho, así que creo que sería muy interesante. Bueno, ahora sí, si nadie más quería comentar nada, podemos cerrar y agradecerles a todos por participar de este encuentro y bueno, a editar y que cuenten con el espacio también para acompañarnos y en la edición, en la discusión o argumentación de algo también, que eso es importante. Les podemos dejar, por si alguno no está, un grupo de Telegram donde difundimos nuestras actividades y también acompañamos la edición, que se los vamos a Susana, no hay problema. Después lo grabamos, así que vas a poder ver por YouTube. Pero bueno, por mail les vamos a mandar ese link por si se quieren sumar y así también seguimos editando entre todos. Gracias.